Hola, buenas tardes. Agradecemos su participación en otra sesión de socialización del grupo de arqueología. Hoy nos acompaña otra ganadora del programa Fomento a la Investigación 2019. Ella es María Isabel Naranjo López. Es antropóloga de la Universidad de Antioquia y está en espera de grado de la maestría en antropología de la misma universidad. Ha participado en investigaciones de arqueología en Antioquia, Cauca, Tolima y la Depresión Momposina. La presentación que nos va a hacer el día de hoy se titula Residuos químicos en contextos de inundación de la depresión Momposina, estudio exploratorio. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y al finalizar la presentación María Isabel las va a poder responder. Entonces, María Isabel, te cedo la palabra. Listo. Muy buenas tardes. Como ya mencionaba Alejandra, mi nombre es María Isabel Naranjo. El día de hoy, pues, voy a realizar la presentación de mi trabajo. Entonces, pues, voy a comenzar presentando. Un momento, ¿sí? Para que sea, pues, como mucho más fácil seguir todo. Como ya mencionaba Alejandra, mi trabajo se titula Residuos químicos en contextos de inundación de la depresión Momposina. Es un estudio exploratorio que hace parte, pues, de mi proyecto de la maestría. eh, en donde pues se llevaron a cabo unas pruebas piloto de la aplicación de la metodología de residuos químicos en esta región. Entonces, para facilitar el orden de la presentación, vamos a seguir como este índice. Primero vamos a hablar de lo que fue el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, los antecedentes, la parte de la descripción de la zona de estudio y la metodología, y nos vamos a concentrar más que todo en lo que fue la parte de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Reitero pues que como se trata de un estudio pues exploratorio, las conclusiones pues son pues muy generales realmente. Eh, pues eh, la necesidad de realizar este estudio pues surge como estamos en el marco del proyecto de investigación de la depresión momposina, trayectorias de cambio social, el cual está a cargo del profesor Sneider Rojas. Uno de los intereses del proyecto de investigación es pues la identificación de los patrones de asentamiento que hay en la región momposina, siguiendo pues la premisa que se ha tenido en los trabajos en la región de que las plataformas que se identifican en esta zona constituyen las áreas de vivienda. Anexo a esto, entonces, pues también se quiere realizar pues análisis espaciales para determinar las áreas de actividad. eh, Se han llevado a cabo estudios siguiendo lo que son los anillos de basura. Y pues dado que en la región, digamos, el gran problema que tenemos para la determinación precisamente de estas zonas y de la identificación como tal de la vivienda es que hasta el momento no se han encontrado huellas de poste. Eh, También que tenemos unas condiciones ambientales bastante complejas, que son la inundabilidad de la zona por eh, 7 meses al año aproximadamente, y una alta sedimentación, sumado también pues a altas intervenciones antrópicas desde épocas prehispánicas debido a la misma construcción del sistema de canales y camellones. Entonces, por este motivo, pues la misma evidencia arqueológica se ve sometida a muchos factores, y teníamos la duda principal de si podíamos utilizar la metodología de análisis de residuos químicos en superficies arqueológicas en esta región, y si esto nos permitiría efectivamente encontrar una asociación entre los residuos químicos, otras líneas de evidencia arqueológica y las actividades humanas. Para ello también pues utilizamos unos sitios modernos, lo que fue pues una vivienda. Escogimos dos zonas que fueron la parte de la cocina y una zona comunal, en donde tomamos varias muestras que nos sirvieran como método pues como de contrastación. Entonces, ante ello, pues la pregunta que guió la investigación básicamente fue si se conservaban los residuos químicos fruto de actividades humanas en los suelos de la depresión Momposina, a pesar de tratarse de una zona que cuenta pues con esta inundabilidad de 7 meses al año.
A continuación, pues también nos preguntamos si se relacionaban los residuos químicos identificados con la distribución de otras evidencias arqueológicas como la cerámica, el carbón, si pueden diferenciarse los residuos químicos originados por actividades humanas de aquellos que hacen parte de los procesos naturales como los edáficos, si es posible determinar cambios en los enriquecimientos químicos entre diferentes momentos de ocupación de la plataforma UE10, que es como la llamamos, la unidad de exploración 10, si se aprecian similitudes o diferencias entre los resultados obtenidos del sitio arqueológico y los resultados del sitio doméstico actual, y si puede determinarse cuáles eran las prácticas humanas llevadas a cabo en el sitio con el apoyo de esta metodología. Entonces, nuestro objetivo, reitero, fue identificar la presencia o ausencia de residuos químicos asociados a actividades frutos de la ocupación humana en la plataforma Unidad de Exploración UE10 del sitio San Pedro. Como objetivos específicos, entonces, tuvimos identificar las características físico-químicas de los suelos naturales del área de estudio, identificar la presencia y distribución de los residuos químicos en los suelos de la UR 184 de la plataforma UE10, relacionar los resultados de enriquecimientos químicos con la distribución espacial de otros materiales arqueológicos recuperados, como la cerámica, los restos óseos, el carbono o los líticos que pudieran encontrarse, analizar los cambios y continuidades en la distribución de los residuos químicos durante los diferentes momentos de ocupación de la UR 184 de la plataforma UE10 y estudiar el comportamiento de los residuos químicos en un contexto moderno y establecer si había similitudes con lo identificado en el corte arqueológico. Y ya con todo esto, pues poder aportar una nueva línea de evidencia para los objetivos generales del programa de investigación de la depresión momposina, abreviado PITM, que así voy a seguir refiriéndome a él a partir de ahora. Entonces, en la región se viene trabajando desde hace varias décadas, ¿sí? Los primeros acercamientos pues, se dieron a partir de Parsons en los años 60 por medio de la lectura pues, de fotografías aéreas y la identificación de una zona, de una región bastante amplia, intervenida por la construcción de canales, camellones, que pues para ese entonces la arqueología asociaba con el desarrollo de sociedades muy jerarquizadas, de una alta complejización social y pues mucha demografía, muchísima cantidad de gente requerida pues precisamente para vivir allí y para fabricar y para construir estas estructuras. Posteriormente pues vinieron otros investigadores. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar específicamente de cada uno de estos trabajos, sino de forma muy general, como fueron Alicia y Gerardo Raigel Dolmatov, Plaza Cifalchetti, Sonia Artila y pues todo el equipo que trabajó con Plaza Cifalchetti, quienes hicieron importantes aportes para la descripción de lo que fue la zona, la identificación de sitios arqueológicos, la identificación de los sistemas de canales, camellones, plataformas, lo que son los montículos que están asociados pues a contextos funerarios hasta el momento, igual que las plataformas se les asocia con los sitios de vivienda. Eh, Entre tanto, pues también identificaron lo que fue la parte de la clasificación cerámica, la cual pues se ha definido tradicionalmente para esta región a partir de unas características formales, definiendo pues tres tradiciones cerámicas, ¿sí? Posteriormente ya entró lo que fueron los trabajos de Rojas y Montejo, quienes pues también comenzaron ya a insertar otras líneas de teoría pues cuyos objetivos principalmente ha sido comprender las dinámicas sociales de los grupos que habitaron esta zona, ¿sí? Y sus procesos de cambio. Posteriormente, entonces, ya lo que es el profesor Rojas, eh, con el programa PITMO, que ya mencionaba, entonces se ha enfocado más que todo en lo que es el sitio San Pedro, el cual se localiza en el municipio de San Benito Abad. Y en el marco de PITMO se han realizado varios trabajos, especialmente lo que tiene que ver con tesis de grado para pregrados y posgrados, en donde pues se han llevado a cabo estudios
espaciales en lo que fue el sitio San Pedro para identificar pues de mejor manera cómo están distribuidos los asentamientos, la densidad de los materiales, ¿sí? Flores se ha ocupado de la parte de la zooarqueología. Salcedo realizó un trabajo asociado a anillos de basura en una de las plataformas. Roldán realizó un trabajo de fotogrametría en esta misma plataforma, la UE10. Giraldo y Aguirre se encargaron de la realización del análisis de fitolitos y micromorfología de suelos, ¿sí? Entonces, han habido varios trabajos en el marco de PIDMO que se han ido desarrollando pues como en este sitio. Ya para lo que es la parte de los antecedentes químicos, entonces lo que tenemos es que la metodología de análisis químicos eh, fue un encuentro casual, básicamente, que vino de la mano del descubrimiento de Arrhenius, me disculpan la mala pronunciación del nombre, pero es sueco, en 1929, quien identificó durante uno de sus estudios que había un gran incremento de las cantidades de fosfatos en zonas asociadas a asentamientos vikingos. Entonces, con esto se abrió la puerta a que comenzara una, digamos, como una experimentación y una investigación entre lo que era la asociación de los residuos químicos y las actividades humanas. Digamos que para Latinoamérica esto pues se ha desarrollado mucho en todo el mundo, pero para Latinoamérica principalmente ha sido México, con los trabajos de Barba, Mejía, Manzanilla, Ortiz, quienes han desarrollado a partir de la aplicación de arqueología experimental con entornos etnográficos, etnoarqueológicos y su aplicación ya a sitios arqueológicos como tal, como el perfeccionamiento de la aplicación de esta metodología. Esto entonces se basa precisamente en que los residuos químicos constituyen un vestigio arqueológico que es no observable, que es molecular, es a nivel molecular, que se deposita in situ, sin que intervenga pues como una conciencia directa de los seres humanos de que ellos están depositando estos residuos y que vinculable con otras líneas de investigación arqueológica, de evidencias, como la cerámica, el carbón, la inclusión de la microestratigrafía y otras pruebas pues arqueométricas, entonces nos permitiría aproximarnos a cómo los seres humanos utilizaban sus espacios en las vidas cotidianas. Entonces, pues acá yo les comparto alguna bibliografía, como les digo, por cuestiones de tiempo no ahondo mucho en cada uno de los trabajos, pero para los que puedan estar interesados, ahí la comparto. Todos estos trabajos se basan precisamente en la aplicación de esta metodología. Algunos además cuentan con otras herramientas más cuantitativas y pues constituyen precisamente grandes aportes para este tipo de estudios. En el caso del estudio de López 2019, también reviste pues mucha importancia para este trabajo porque es un contexto muy similar, ¿sí? Tenemos que la depresión momposina, como ahorita vamos a ver, es una zona inundable que tiene unas características geomorfológicas, geológicas peculiares, y pues López trabajó en un área lacustre de Xochimilco, en un sitio llamado El Japón, en un sitio precerámico donde en igual condición no se identificaban ni huellas de poste, ni estructuras, ni bases de las viviendas, y pues requerían identificar pues bien el sitio y se valieron de la metodología de análisis químicos para esto. Igualmente pues en arqueología, en esta línea de lo que es la arqueología experimental, bueno, para la región como tal, tenemos pues pocos acercamientos desde los análisis químicos. Uno de ellos es de 1983, quien realizó unos análisis de fosfatos en suelos pues, de la zona. Y esa misma aplicación de análisis de fosfatos se ha realizado en otros trabajos, pero en lo que compete a la aplicación como tal de esta metodología de residuos químicos, tal vez el trabajo más importante es el de Obregón, quien en Santa Elena realizó una comparación entre dos unidades de investigación arqueológica, dos sitios, apoyándose también en el uso de esta metodología. Entonces,
como decía, en la arqueología, pues en esta parte experimental, lo que nos basamos más que todo es en, como decía, mm, como decía Schiffer, en que pues todos los sitios arqueológicos, la depositación de los restos se encuentra supeditada, ¿sí? Por lo que es el entorno ambiental, lo que es la intencionalidad de las sociedades, cómo manejan su espacio, cómo se mueven en él, el paso del tiempo, todo lo que es tanto las afectaciones ambientales que pueden llegar a darse, inundaciones, movimientos de tierra, como las afectaciones antrópicas. Nosotros seguimos reutilizando los espacios y seguimos afectándolo pues de formas diferentes, muchas veces sin saber lo que puede estar allí. Entonces, una correcta identificación de este tipo de cosas en los sitios arqueológicos, de este tipo de entornos, nos permite pues también facilitar la interpretación al momento de combinar todas las líneas de evidencia. Entonces, identificar si se trata de un depósito primario, si es un depósito ya desplazado, si es un depósito secundario. Entonces, era pues muy importante para nosotros aquí en este estudio, por lo que les mencionaba de la alta intervención antrópica y ambiental que tiene la zona. También, pues, este tipo de estudios se han utilizado mucho en el marco de la comprensión de lo que son las unidades domésticas, ¿sí? Como unidad mínima del grupo social, en donde se llevan a cabo esas actividades cotidianas que precisamente son reflejo de una organización social mayor. Y pues precisamente estos estudios espaciales, entonces esta comprensión de lo que son las áreas de actividad en esta unidad mínima, pues vienen expresando unas actividades, pues como les decía, repetitivas, que para Pesci tienen un carácter social con un trasfondo funcional específico. Entonces, estamos hablando de unas prácticas diarias que nos están hablando de algo mucho mayor a nivel de la organización social, ¿sí? Entonces, ya con esto, nosotros optamos porque queríamos aplicar esta metodología al estudio de una plataforma en el sitio San Pedro y ver si primero se podía identificar este tipo de residuos y si nos podía aportar en este marco a unas preguntas pues, muy puntuales. Entonces, como les decía ya, la zona de estudio, entonces el sitio San Pedro se localiza en la depresión Momposina, entre los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre. Eh, es una hondonada que se le ha llamado algo así como un delta interior, porque en él confluyen los ríos Magdalena, San Cauca, Cesar y San Jorge. Eh, está pues el sitio San Pedro en zona del municipio de San Benito Abad. ¿Sí? Y es una zona con un clima tropical cálido, húmedo, en el cual se presenta pues un periodo de inundación usualmente de 7 meses al año, ya que allí se recogen todas las aguas que bajan desde la cordillera, ¿sí? Por este motivo tiene una alta tasa de sedimentación y los suelos pues están compuestos por arenas muy profundas, con lentes de arcilla, limos, ¿sí? Y ese exceso de sedimentación y ese exceso de agua pues, que se presenta afecta con ciertos procesos de hidromorfismo y de oxidorreducción. Entonces, esas características pues, físico-químicas que presenta el suelo, ya de plano, también nos generaban bastantes dudas sobre la conservación de los residuos químicos, si había procesos de lixiviación, si las sustancias como por ejemplo los fosfatos que son tan solubles podían llegar a flotar, eh, si el pH que es tan alcalino para esta zona que es de influencia del río Cauca también podía verse alterado. Entonces, digamos, era muy importante todos estos datos preliminares. El sitio San Pedro, como podemos ver en esta imagen tomada de Google Earth, pues es un área que fue referenciada inicialmente por Plaza Falchetti, Falchetti en los años 70, ¿sí? Donde se le describe como un poblado porque consta de un centro de varias plataformas rodeado de un sistema de canales y camellones que en la fotografía podemos ver que son esas líneas que se alternan entre blancas y verdes y otro sistema de plataformas en la parte externa. Entonces, pues
siguiendo como la premisa de que se podía tratar de un poblado y de que las plataformas allí constituyen sitios de vivienda, entonces pues se eligió desde las temporadas de campo anteriores una plataforma que se denominó Unidad de Excavación 10 o V10, en donde se llevaron a cabo pues varias excavaciones más de unidades de recuperación o URs, ¿sí? Esta es la plataforma, esta es la V10, y en ella pues llevamos a cabo varias unidades de recuperación. Entre ellas son los cortes, que son los grandes que podemos ver en esta imagen. Eh, el que nosotros elegimos fue el de la UR-184, la cual pues en teoría estaría localizada en el centro de la plataforma, justamente en lo que sería pues como la zona del piso de habitación o de vivienda, y los otros cortes se realizaron en los alrededores hacia las pendientes, haciéndolo coincidir con lo que nosotros podríamos llamar lo que serían los basureros de esta área. Se realizaron también pues pozos de sondeo y barrenos, se tomaron muestras de residuos químicos en absolutamente todos los cortes. Sin embargo, pues por cuestiones de recursos lo aplicamos únicamente en la central. Reitero, como siguiendo esta forma, pensando que precisamente se trataba del piso pues de habitación. Entonces, la toma de muestras se llevó a cabo en el sitio arqueológico, en la UR 184, se tomaron 72 muestras a profundidad, una por cada cuadrícula. Este es un corte de 2x2, son 4 cuadrículas, entonces era una por cada cuadrícula en cada nivel, en todo lo largo de su profundidad hasta 230 centímetros, que fue lo más profundo que llegamos. Y se escogió, como les había mencionado, un sitio de contrastación, que era una vivienda en el caserío de La Sierpe, eh, ahí muy cerca del sitio de San Pedro, la cual pues constaba de dos zonas, la zona A, que era la comunal, y la zona B, la zona de la cocina, en donde se tomaron 38 muestras. Aquí podemos ver un planito para que más o menos nos hagamos como la idea de cómo eran estas dos áreas, la ubicación del fogón, del mobiliario, en la zona B, que es la cocina, y pues en la zona comunal únicamente se encontraba una vasija que servía para guardar agua. Entonces, con estas muestras se realizaron pues como los análisis de residuos químicos. Anexo a eso, entonces también llevamos a cabo el análisis de la cerámica, pero en este caso nosotros no seguimos la tipología cerámica que les había mencionado, que sigue las tradiciones granulosa incisa, modelada pintada, que había realizado Plazas y Falchetti, sino que nos basamos en la clasificación cerámica pues, que está realizando el programa PITMO a partir de características tecnológicas. Entonces, esta clasificación cerámica pues está dividida en tres grandes conjuntos. Uno de ellos es el granuloso, el segundo es el que denominamos friable, y el otro es el sin desgrasante, ¿sí? Entonces, cada uno de estos grandes conjuntos tiene otros grupos menores. eh, Entre esos, pues los que más predominan son el grupo 3 y el grupo 6 usualmente. Y, eh, y pues ya con eso se realizó toda esa parte. La aplicación ya de las pruebas químicas, entonces, nos permitió aplicar esta metodología siguiendo el procedimiento que se ha diseñado desde el Laboratorio de Prospección Arqueológica de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y que fue desarrollado por los profesores Barba, Mejía de Ortiz y todo pues el grupo de la UNAM, en donde se aplican pues las pruebas químicas a las muestras, siguiendo pues unos protocolos para la identificación de fosfatos, de carbohidratos, ácidos grasos, carbonatos, proteínas y el pH. ¿Sí? Ya con esto entonces, con esos resultados se seleccionaron 6 muestras para la aplicación del XRF, el cual es una fluorescencia de rayos X, pues que consiste básicamente en someter la muestra de suelo a unas radiaciones electromagnéticas que permiten pues caracterizar sus cantidades elementales, ¿sí? Eh, de forma más cuantitativa, y pues
comparar estos datos con los datos obtenidos durante la aplicación de las otras pruebas. Y finalmente, pues también se incluyó la toma de 2 muestras de carbono para el análisis de carbono 14, que nos permitió tener 2 fechas de este sitio. Entonces ya pasando como tal a los resultados, retomo esta imagen para que recordemos un poco cómo era la plataforma, ¿sí? Como les decía, esta es la forma que nosotros encontramos actualidad de la plataforma. Se realizaron los cortes siguiendo lo que eran las zonas de pendiente, buscando los basureros, y el corte central buscando como lo que era el piso de la vivienda. Eh, pero entonces, al excavar, empezamos a notar cierta particularidad, por lo cual en este estudio yo escogí comparar la UR 184 con la 180, la cual se localiza pues aproximadamente 6 metros al norte. Y lo que encontramos fue que cuando se realizó la excavación, eh, la UR 184, que es la que está representada aquí a la izquierda, tenía muy poca cantidad de material en los primeros estratos, y una abundante cantidad entre los niveles 14 y 20, que constituyó uno de los estratos. Iba normal, iba bajando, ¿cierto? No tenía mucha pendiente, pero ya cuando empezamos a identificar en estos primeros niveles, entre lo que es el nivel 3, el nivel 7 aproximadamente, los fragmentos tuvieron una fuerte acumulación en el nivel 5, con también el hallazgo de una acumulación de carbón y un fragmento bastante grande de un cuenco, lo cual pues nos llamó bastante la atención, asociado también a barro cocido, que en esta zona pues es lo que suele suceder cuando las arcillas del suelo están sometidas a calor. Esto nos llamó mucho la atención, tomamos esa muestra de carbón. Esta fue una de las muestras que se seleccionó para datación. A medida que se fue profundizando, pues empezamos a notar unos cambios en la formación de estos vertisoles, tanto de colores como de texturas. Pasó de ser menos arcillosa a más arenoso, y la disminución de los fragmentos entre los niveles 8 y 13. Cuando llegamos al nivel 14, entonces el aumento de materiales fue bastante considerable, ¿sí? Del 14 al 23. Ya pues por cuestiones de tiempo y de recursos en la etapa de campo se debió realizar la selección de la cuadrícula 3 únicamente para bajar hasta el nivel 23, y pues esa cuadrícula 3 presentó hasta el final un abundante material, ¿sí? Y unas características de suelo que nos permitieron contrastar con la UR 180, en donde se identificó que se compartían los estratos, pero pues a diferentes profundidades, también teniendo en cuenta que la pendiente allá era mucho mayor. En la forma que teníamos de la plataforma, la pendiente caía hacia el norte. Y cuando mis compañeros ahondaron la excavación y llegaron al nivel inferior, lo que sería el estrato 1, que coincidiría con mis niveles 14 y 23, identificamos que el basurero de ellos venía de otra dirección. Entonces, los fragmentos venían del norte, como si hubieran hecho parte de otra plataforma que estaba hacia el costado norte, pero que ya al momento de nosotros llegar al sitio ya no existía. Entonces, esto combinado ya con otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, nos permitió establecer que efectivamente había habido un momento de ocupación que coincidía con ese primer estrato comprendido por estos niveles inferiores, en donde había habido una distribución de plataformas muy diferente a la que ya nos estábamos encontrando en este último momento, ¿sí? Entonces había habido una intervención antrópica que fue de los mismos pobladores antiguos. Decidieron modificar por algún motivo la distribución de estas plataformas, y ya nos encontramos pues como con un área que podríamos llamar alterada, y luego una nueva ocupación sobre ella. Esto entonces nos despertaba mucha curiosidad sobre cómo iban a ser los resultados de nuestros análisis químicos. Continuando entonces con la cerámica, lo que identificamos en la unidad de recuperación 184
fueron 1.611 fragmentos cerámicos, de los cuales pues una gran mayoría fueron cuerpos sin decorar, 1.480, mientras que 131 correspondieron a elementos pues de tipo diagnóstico, distribuidos principalmente entre bordes sin decorar, cuerpos decorados y bases sin decorar y bordes decorados. Ya con esas características definidas y como les decía, siguiendo lo que es la clasificación establecida por Pitmo, realizamos la clasificación de los fragmentos entre los granulosos, friables y sin desgrasante, y pues lo que logramos encontrar fue que nuevamente hubo un predominio de los grupos 3 y 6A. El grupo 3 hace parte del conjunto 1, que es el conjunto de los granulosos, y el 6A hace parte del grupo de los friables, que son pues, los que tienen desgrasante de tiesto. Mientras que lo que es los grupos 9 y 9B, que son los que llamamos sin desgrasante, presentan la menor recurrencia en toda la muestra. ¿Sí? Además, entonces, cuando ya miramos la recurrencia de los grupos por nivel, encontramos nuevamente que, pues como pueden ver, los colores asociados a los grupos 3 y 6A se comparten en todos los niveles, o sea, ellos coexisten en todos los niveles, y que hay otros elementos interesantes al respecto con los grupos 10 y 1, que también hacen parte del conjunto de los granulosos, los cuales pues tienen como un mayor predominio en los últimos niveles, en lo que sería entre el 14 y el 23, y tienden a disminuir y desaparecer ya en los otros niveles. Mientras que los grupos 7A, 7B, que hacen parte del conjunto de los friables, también de desgrasante con tiesto, pues empiezan a aumentar su frecuencia. Ya con esto, entonces, qué pena, me regreso acá, retomo. Como veíamos, entonces teníamos un pico como de materiales hacia el nivel 5 y tenemos unos picos de materiales hacia los niveles inferiores. Entonces, por este motivo se seleccionó el nivel 5 y se seleccionó el nivel 15 para tomar las muestras de carbono. Como les decía ahorita, en el nivel 5 entonces habíamos encontrado una acumulación de carbón anexa, pegada a unos fragmentos de un cuenco del tipo 6A, la cual nos dio pues una fecha de 1010 años antes del presente. Y para el nivel 15, entonces también seleccionamos una muestra de carbón en una de las acumulaciones en la cuadrícula 3 y, pues encontramos que tenía una fecha de 1260 años antes del presente, es decir, tenemos una diferencia de aproximadamente 200 años, más larguitos, entre ese primer momento de ocupación que vemos en ese primer estrato profundo de los cortes, en donde posteriormente hubo una modificación de la plataforma y se reutilizó ya pues posteriormente en otro momento. Entonces ya con esta información empezamos a comparar nuestros resultados con lo que fueron los resultados de los análisis químicos. Entonces la aplicación de las pruebas nos permitieron, por ejemplo, en la parte de los fosfatos, identificar unos picos asociados también a los picos de material cerámico, como podemos ver en la imagen. También hay un pico en el nivel 1, que es la parte de la superficie, que es entendible pues ante el uso actual moderno de la zona, mientras que hay una disminución en los valores precisamente en la zona donde no hubo ninguna ocupación, sino que hubo una modificación. Entonces, estos datos son bastante interesantes. Cuando ya lo contrastamos con el resto de las evidencias químicas, pues llama mucho la atención porque pues en el nivel del pH, el pH presenta unos pequeños picos únicamente en el nivel 5 y ya en el 14, de resto es bastante parejo. Y en lo que se refiere a las proteínas, los ácidos grasos y los carbohidratos, lo que tenemos son unos resultados que son muy similares a otras cosas que hemos visto en otros trabajos que revisamos durante los antecedentes, y es que los resultados en este caso no parecen estar
tan apegados, digamos, al resto de las actividades, digamos como a las otras líneas de evidencia, sino que parecen estar más asociados a la descomposición de elementos en los estratos, de elementos vegetales, dado que pues precisamente los tallos y las hojas de los materiales vegetales pues también tienen un alto contenido de celulosa que nos pueden estar subiendo mucho la parte de los carbohidratos y los ácidos grasos. Por los carbonatos hubo algo que nos llamaba mucho la atención y es que precisamente esta zona, al ser de una alta sedimentación y que tiene unas condiciones de oxidorreducción bastante fuertes, también se caracteriza por tener altos contenidos de carbonatos en sus suelos de forma natural, de manera que se forman unas costras allí. Pero lo que encontramos aquí fue que los valores de carbonatos en los suelos no fueron altos para nada y que no están tampoco relacionados aparentemente pues con ninguno de los depósitos de materiales. Esto de los carbonatos lo voy a retomar enseguida también porque aquí logramos dar respuesta a otro objetivo que teníamos y se nos dio fue en la vivienda moderna. Retomo el plano para que nos hagamos una idea cómo era la distribución nuevamente. Y cuando ya llegamos a encontrar, digamos, ya los resultados como tal en la vivienda, entonces vemos que los fosfatos son muy altos en la zona comunal, efectivamente, y en la cocina hacia la parte de movilidad, digamos, de las personas durante la preparación de los alimentos y todo, y disminuyen pues los valores hacia las zonas donde están los mobiliarios. Y la parte del pH, precisamente los valores también se elevan hacia lo que es el área del fogón, que es lo que tenemos resaltado ahí en negrito, ya que el pH pues espera que sea mucho más alto en zonas en donde hubo exposición al fuego. Entonces tenemos que efectivamente en la cocina hay una elevación del pH muy notoria con respecto a la zona comunal, que solamente la presenta en una pequeña área. Cuando ya vemos pues la parte de las proteínas y los ácidos grasos, esto también tiene una cierta coincidencia en el área de la cocina, los valores se elevan mucho más en esa cruz que se forma con el mobiliario y en zonas, digamos, muy dispersas de la zona comunal. Por el lado de los carbonatos, entonces aquí, como les mencionaba, esto nos permitió efectivamente establecer que podemos diferenciar eh, como lo que son la inclusión de carbonatos a partir de actividades domésticas, porque miremos que en la cocina los valores se elevan con respecto a la zona doméstica, en donde solamente se nos marca en 2 puntos y son valores bajos con respecto a los que tenemos en la cocina. Es decir, que esperábamos que, digamos, los valores de los carbonatos fueran muy altos en esta región, porque, como ya les mencionaba, en zonas se forman inclusive costras de estos carbonatos que comúnmente llamamos caliche, pero pues la prueba ni siquiera nos reaccionó en muchas cantidades con respecto a esto, pero sí nos reaccionó en la cocina, en donde estaría habiendo una depositación de este tipo de materiales, también por el tipo de dieta que tiene la gente, pues como en la región. Y es pues también la utilización de las conchas, la preparación de la tortuga icotea, ¿cierto? Entonces tenemos como ese punto interesante. Y los 2 puntos que vemos en la zona comunal con un enriquecimiento que es muy bajo, pero que de todas maneras se marcó, parecen estar asociadas al goteo constante de agua. Esto pues queda abierto todavía para una mayor experimentación, pero sí es bastante interesante. Y la parte de los carbohidratos, entonces nuevamente vemos un patrón con una mayor elevación en la cocina, especialmente hacia lo que es la parte del horno, y en la zona comunal en donde posiblemente se sentaban a consumir los alimentos. Entonces ya con esto, entonces seleccionaron, como les decía, 6 muestras para la realización del análisis de fluorescencia, de las cuales esas 6 muestras, esos son los códigos que usábamos. Las 5 primeras corresponden al corte de la UR 184
lo que son los niveles 2, 5, 10, 15 y 20, combinando precisamente las zonas donde había picos de material y las zonas donde no los había. Eh, y una sexta que es la CZBM3, que en resumen es una muestra tomada en el fogón de la cocina moderna. La proporción elemental entonces que nos dio el análisis de XRF fue pues la presencia de elementos pesados como el hierro, el rubidio, el estroncio, el cobre, el zinc, y de elementos ligeros como el aluminio, calcio, potasio, manganeso, magnesio, sodio, fósforo, azufre, silicio y titanio. En resumen, eh, el predominio del azufre, precisamente en la muestra de la cocina, que es la rojita, que es la muestra número 6, sumado a la alta presencia de fósforo, a la alta presencia de calcio, con respecto a lo que se ve, pues, por ejemplo, en otras muestras, de potasio y de sodio, entonces efectivamente se conjuga con lo que hemos visto en otros antecedentes para la realización de actividades domésticas. Hay una muestra que tiene ciertas similitudes también en esos valores, eh, pero pues ya vamos a ver, ¿sí? Con esto entonces realizamos un análisis de componentes principales y de agrupamiento y pues esto nos permitió nuevamente ver que hay una similitud entre varias muestras y unas diferencias pues muy marcadas. Retomamos nuevamente a la derecha en este gráfico, vemos que la muestra perteneciente a la vivienda moderna pues es muy diferente del sitio arqueológico, contiene pues unos elementos asociados a actividades domésticas. La muestra del nivel 2 es diferente de las demás, que es, digamos, la muestra que se escogió como de la parte más superficial del corte, lo que estaría más asociado a la intervención actual, mientras que las muestras 5, 10, las muestras 2 y 3, que son las equivalentes al nivel 5 y nivel 10, y muestras 4 y 5, equivalentes a los niveles 15 y 20, nos empiezan a mostrar unas similitudes entre sí, que son pues muy particulares a nivel elemental, pues comparten entre sí ciertas cosas que también nos permiten establecer unas diferencias. Entonces, vemos que la muestra 5, perdón, me estoy confundiendo con los niveles. La muestra del nivel 5 y la muestra del nivel 15 también son muy similares entre sí. Pero ya fue cuando hicimos la parte del agrupamiento, nuestro dendrograma, que pudimos observar mejor esto. Efectivamente, volvemos a ver que la muestra número 6 es diferente de todas las demás, mientras que las muestras 2 y 3, que son niveles, reitero, 5 y 10, son más parecidas entre sí, y las muestras 4 y 5 se parecen, y además la 4 y la 1 tienen una similitud elemental que nosotros interpretamos como que fueron expuestas a la superficie en algún momento, estuvieron expuestas al entorno medioambiental. Que creemos que en eso ya sería pues como su similitud, debido pues como a sus contenidos elementales, ¿sí? Mm, la muestra 6, bueno, perdón. Estas muestras entonces nos confirman que se parecen entre sí, como les decía, algunas de ellas, y pues estas cantidades, algunos de los elementos vienen es de los procesos edáficos, mientras que en el caso de la muestra 6, esas anexiones de lo que es calcio, sodio, azufre, pueden estar más marcadas debido a la depositación de residuos alimenticios. En ese aspecto, entonces, la muestra número 2, que es la del nivel 5, además también presentó unos contenidos de azufre que fueron muy importantes y que sumado pues como con su elevación de pH, la presencia de carbón y la presencia de este fragmento de una pieza cerámica casi completa y depositado, pues nos hace pensar que tal vez hizo parte de algún momento o de algún entorno de preparación de algo. Sí, entonces, en resumen, entonces ya nosotros concluimos con este estudio que efectivamente pudimos
se puede comprobar la conservación de los residuos químicos en los suelos de la región, a pesar de estar expuestos a un régimen de inundaciones y de sequías, y que por ende esto pues reviste mucha utilidad para su aplicación a futuro en otros contextos arqueológicos de la región y pues del país, ¿por qué no? Los fosfatos pues constituyeron uno de los principales indicadores de la funcionalidad de la prueba en la UR 184, dado que su mayor acumulación se presenta asociada a los niveles en los cuales se identificaron los momentos de ocupación más marcados, con una fuerte asociación a los depósitos cerámicos, tal y como lo veíamos en esos picos hacia lo que es el nivel 5 y lo que estaremos viendo entre niveles 14 y 23. Eh, Posteriormente, pues el pH, también lo que observamos durante este estudio es que el pH solo no puede ser interpretado, el pH tiene que ser interpretado siempre en conjunto con otros elementos, como son los altos valores de potasio, sodio, azufre, calcio y fosfatos. Sí, además la presencia de cerámica y carbón que se asoció en los contextos de preparación o de desecho de alimentos. Sí, en la cocina, en la zona B del contexto moderno, se observó una fuerte asociación entre el aumento de los valores del pH con las actividades de preparación de alimentos, mientras que en la zona común, que es la zona A, los valores son notoriamente más bajos en contraste. Eh, lo que les mencionaba también, los carbohidratos, los ácidos grasos y las proteínas, en este caso no pudimos ver una disposición coherente con la distribución de los hallazgos arqueológicos, por lo cual pues se considera que según lo encontrado en estudios previos, esto puede deberse más bien a la descomposición de sustancias vegetales en los suelos, dado su alto contenido de celulosa, pues que aporta carbohidratos y ácidos. En este caso, como mencionaba también, entonces los carbonatos no presentaron picos altos a pesar de tratarse de una zona cuyos suelos tienden a presentar altos contenidos de forma natural y por el contrario, estuvieron asociados a actividades domésticas en la cocina del sitio doméstico actual muestrado. Este muestreo en la vivienda actual nos mostró una alta concentración de los residuos químicos en un patrón en cruz en el área de la zona, la cocina, que es la zona B, coincidiendo pues con el área utilizada para el desplazamiento y elaboración de los alimentos al interior de este espacio. La presencia combinada de elementos como el fósforo, el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio, el azufre, el estroncio y el zinc, entonces en este caso se establecen como marcadores asociados a las actividades domésticas para estos suelos. Eh, Estos resultados en conjunto nos permitieron entonces observar unas variaciones en la continuidad de las ocupaciones en la unidad eh, de excavación 10, ¿sí? Su combinación con las otras líneas de evidencia permitieron establecer entonces dos momentos de ocupación. Un primer momento representado en un basurero que está comprendido entre los niveles 14 y 22 con una fecha de 1260 antes del presente y un segundo momento comprendido entre los niveles 3 y 7 aproximadamente con una fecha entre el 1010 antes del presente. Este sitio, este segundo momento, digamos, no parece corresponder a un basurero en sí y pues podría efectivamente, tanto por la forma como por el tipo de evidencia que encontramos y por su elevación en el pH y por el azufre, que podría hacer parte del piso de ocupación y tal vez que se presentaron quemas o la presencia de algún fogón. La cerámica pues identificada en los niveles, como ya les mencionaba, pertenece a los dos conjuntos definidos hasta el momento por Pitmo como granulosos y friables y pues su presencia en todos los niveles es muy permanente a pesar de que cambian las frecuencias, mientras que el tercer grupo tiene pues una baja recurrencia. Esta coexistencia entonces digamos es coherente con otros hallazgos ya realizados y pues nos marca unas predilecciones en algunos de los grupos con el paso del tiempo que podrían deberse más bien a actividades o motivos tecnológicos y no, pues no se estaría hablando de reemplazos de grupos humanos. Ya pues a partir de esto se propone continuar con los trabajos en contextos modernos en la zona, en diferentes áreas de toda la depresión momposina, que nos permitan comparar las viviendas y actividades realizadas en ellas, no solo en las cocinas, áreas comunales, sino áreas de baño, almacenamiento, víveres, establos, en los depósitos de basura, las áreas de quema de basura,
entre otras, permitiendo así contrastar la relación entre las actividades humanas, los residuos generados y su reacción con el medio edáfico en el cual se depositan y proporcionando una herramienta de contrastación para futuros estudios. Pues dado que una de las principales características de la depresión momposina es una alta intervención antrópica desde tiempos prehispánicos, como veíamos en este caso, entonces la plataforma había sido modificada previamente, se recomienda tener un especial cuidado en la selección de los pisos a muestrear, dado que como se observó en la UE10, los pobladores modificaban la distribución y forma de las plataformas de acuerdo a las necesidades de cada momento, alterando así no solo la posición estratigráfica de elementos como la cerámica, sino los residuos químicos dejados en los suelos. Necesitamos hacer mucha más experimentación porque necesitamos comprender qué pasa con esos residuos químicos. Si al destruir su matriz de suelo en la cual ellos están depositados, lo que hacemos es facilitar su destrucción o si lo que hacemos es al removerlos de un área hacia la otra, pues aumentar sus cantidades o qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este caso lo que vemos es que ese suelo que fue removido, que sería pues como haría parte también estaría mezclado con sedimentación y que vemos entre los niveles aproximadamente 7 al 13 más o menos, hay una disminución de los fosfatos, ¿cierto? Entonces nos está indicando que ahí no hubo un pico de actividad humana ni nada pues como asociado que pudiera aumentarlos de una forma muy particular. Sin embargo, sí se hace importante comprender mejor qué podría pasar a los residuos químicos ante este tipo de intervenciones y que pueden afectar pues nuestra interpretación a futuro. Eh, la facilidad en la toma de las muestras y la aplicación de las pruebas nos garantiza que el análisis químico sea aplicable a grandes áreas con grandes cantidades de muestras y que permita una mejor delimitación de las áreas de actividad en los contextos domésticos. La toma de las muestras es básicamente tomar una cucharada de suelo, no molerlo, sino tomar digamos, el bloque, ¿sí? Y es una muestra muy pequeña, solamente se requieren de 40 a 50 gramos, por lo cual, pues, lo que necesitamos es una muy baja cantidad para hacer las muestras. Entonces, es preferible tomar muchísimas muestras, abarcar áreas grandes, inclusive una de las recomendaciones que nos hacía uno de las personas que más nos colaboró con este trabajo, que fue el profesor Mauricio Obregón, era que no solamente se tomaran muestras a las áreas que teníamos interés, sino a las áreas alrededor para contrastar precisamente cómo se modificaban esos depósitos de residuos químicos respecto a un sitio con el otro en sus áreas más aledañas. Y pues considerando que nosotros, a diferencia de Centroamérica, no tenemos pisos de habitación que sean fácilmente identificables por bases o por la anexión de cal o algo así, sino que tenemos es apisonados en tierra en nuestro país, pues realmente la toma de muestras durante el proceso de excavación puede ser masiva y ya cuando entremos a la etapa de laboratorio se seleccionan los niveles de lo que consideramos o lo que podamos considerar según el resto de líneas de evidencia, lo que sean los pisos de habitación y aplicar las muestras pues como a estas. Para finalizar, entonces quiero dar mi agradecimiento al ICANN porque financiaron pues la elaboración de todos estos análisis, al grupo, al programa de investigación de la depresión momposina, trayectorias de cambio social, que está a cargo del profesor Sneider Rojas, a todo el equipo de trabajo que hizo parte de la etapa de campo, de la etapa de laboratorio, y pues, como no, al equipo del grupo de química, recursos energéticos y medio ambiente de la Universidad de Antioquia, quienes me ayudaron con la aplicación de las pruebas, las cuales también pues tuve acceso y tuve formación gracias al profesor Mauricio Obregón de la UNAM, quien también pues su asesoría fue fundamental a la hora de tanto de aplicar las pruebas y de comprender bien cómo era todo el procedimiento, como de realizar pues como la parte ya de la interpretación de los resultados. Entonces pues muchas gracias por su atención y espero que pues haya sido suficientemente claro y no, pues gracias. Muchas gracias, María Isabel, por tu presentación. Nos están saludando
Desde Honda Tolima nos saluda Tiberio Murcia Godoy. Silvia Elena Botero dice felicitaciones por el trabajo. También nos saluda Clemencia Plazas desde Bogotá. Y Germán Díaz pregunta, ¿alguno de los elementos encontrados pueden ser producto de lixiviación desde otras zonas que fueron depositados allí durante las inundaciones? Precisamente Sara, como mencionaba al principio, una de las grandes dudas que teníamos si había la posibilidad de que estos residuos se lixiviaran debido a la inundación, entonces empezaran a flotar y que pasara como nos puede llegar a pasar precisamente en estos contextos arcillosos con la cerámica, de que por la expansión y compresión de los suelos, ellos se pudieran mover, pero precisamente vimos uno de los resultados que obtuvimos, por ejemplo, de la parte del análisis elemental, fue que la muestra que corresponde al nivel 2, que es la muestra número uno, pues presentó unos contenidos, por ejemplo, en circonio, creo que fue, y otros elementos que todavía pues tenemos que investigar mucho más a qué se deben, pero que pueden estar más asociados al depósito de sustancias agrícolas o estos otros elementos, y no los encontramos en los niveles inferiores, no los encontramos más abajo. Por ejemplo, la similitud entre lo que es la muestra del nivel 5, eh, con la del nivel 10, digamos que es como casi que el límite entre ese que leímos estratigráficamente como un nivel de ocupación, como un momento de ocupación, versus el área de sedimentación o de alteración de la plataforma, eh, también es muy llamativo porque pues hay una similitud entre ellos, más no hay una similitud de ellos con las muestras obtenidas en los niveles inferiores. Entonces, esto nos está hablando de que efectivamente podemos diferenciar esos contenidos elementales que estamos encontrando con respecto a cómo se depositó en un momento y a cómo se depositó en el otro, ¿sí? La elevación de los fosfatos y la cantidad de fosfatos en el basurero es altísima, que es también algo que se espera en un basurero donde se depositan mucho más elementos. Mientras que la presencia del azufre, por ejemplo, solamente en ese nivel 5 amarrada pues a otros picos de elementos y a otras cosas, pues nos llamó mucho la atención con respecto a si pudo haber habido una preparación de alimentos en ese momento, en ese sitio. Entonces, sí, creo que todavía queda hacer mucha experimentación. Por eso proponemos seguir haciendo muchos más estudios, tanto en contextos modernos como en los contextos arqueológicos que se sigan interviniendo, más en miras a entender mejor cómo funcionan esa depositación de los residuos allí y cómo funciona la alteración de los sitios antrópica, tanto, digamos, la intencional como la no intencional de la parte ambiental en ellos. Uno de los puntos era, por ejemplo, pues los ríos llegan allí a inundar, nuestros ríos ya van cargados de una cantidad de contaminación, como es los fosfatos pues de los jabones, y pues si esos fosfatos llegarían a elevar mucho las cantidades de los sitios o no. Y lo que vemos aquí es que, pues por lo menos en este punto, no parece que esto nos esté alterando mucho el resultado de los datos químicos. Bueno, Mónica Brand dice, María Isabel, muy tesa, qué buen trabajo. Y Gracias. finalmente, María Isabel, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para profundizar sobre tus resultados, ¿dónde puede encontrarte o a qué correo puede escribirte? Sí, claro, con muchísimo gusto. Me pueden escribir, mi correo es isabel.naranjo@uda.edu.co. Lo que gusten, bibliografía, pues más preguntas con respecto pues a lo que se está llevando a cabo acá y que queremos continuar. Entonces, pues sí, a la orden. Listo, María Isabel, muchísimas gracias otra vez por compartirnos tus resultados y les recuerdo que el próximo martes a las 3 de la tarde vamos a tener otra presentación de una de las ganadoras del programa Fomento a la Investigación 2019 para el grupo de arqueología. Ella se llama
Luisa María Izaza Franco y va a presentar Canto de Pesca, Memoria Lítica en el Valle Cálido del Río Magdalena. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy feliz tarde.